El Evangelio como sustancia en acción es otro punto. El Evangelio no se le da o no se le debe de dar a conocer a las personas por las palabras que decimos, sino el Evangelio debe de ser evidente en nuestra persona todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una sustancia en acción. Si nosotros nada más hablamos, no estamos mostrando la sustancia viva o en acción del Evangelio. Pero si nosotros mostramos el Evangelio con nuestra propia vida, entonces estamos demostrando que es una sustancia que tiene vida y que nos da la capacidad de accionar como Cristo accionó. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces aquí Pablo nos está diciendo algo bien importante, que nosotros como cristianos no tenemos necesidad de que alguien nos dé una carta de recomendación, porque nosotros mismos somos esa carta abierta de recomendación. Nuestra misma vida habla de quiénes somos nosotros. Pero cuando nosotros no estamos anunciando con nuestra vida, entonces sí necesitamos una carta de recomendación. A veces con el puro trato de 5 o 10 minutos con una persona nos damos cuenta quién es la persona, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces Pablo está diciendo que el Evangelio es una sustancia en acción que da evidencias claras. Amén. Si realmente lo estamos viviendo. Sigo. Podemos escribir sobre el Evangelio y dar folletos, pero él, o sea el Evangelio, buscará darse a conocer en forma de frutos en aquellos que lo han aceptado. La forma correcta de anunciar el Evangelio es hacerlo carne en nosotros, hacerlo nuestra naturaleza, expresándose por medio de la transformación en nuestra alma. Entonces nosotros podemos hacer muchos escritos, podemos dar folletos, pero el verdadero Evangelio lo que buscará es darse a expresar por medio de nosotros. Si nosotros vivimos un Evangelio donde solamente escribimos, donde solamente repartimos folletos, pero no lo expresamos con nuestra vida, nuestro Evangelio es un Evangelio muerto, nuestra fe es una fe muerta. Pero si aparte de utilizar los escritos, las predicaciones, etcétera, etcétera, nuestra vida habla por sí misma de quiénes somos, nuestro Evangelio y nuestra fe es genuina, es viva. Amén. Porque está denotando la persona de Jesucristo, está denotando quiénes somos nosotros en Cristo. Amén. Por eso la forma correcta de anunciar el Evangelio es hacerlo carne en nosotros. Gálatas capítulo 1, verso 15 dice: pero cuando agradó al Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces el apóstol Pablo fue apartado desde el vientre de su madre para predicar a Cristo, pero llegó el tiempo cuando Cristo se le apareció a Pablo, y después de que Cristo se le apareció a Pablo, dice la Escritura que al Padre le plació revelar a Cristo en Pablo. O sea, no está hablando solamente de la revelación que Pablo tuvo de Cristo, sino está hablando de que Pablo era un ejemplo vivo de Cristo. Por eso dice, le plació revelar a su Hijo en mí. De la misma forma, al Padre le place revelar a Cristo en nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a revelar, y esa es la mayor predicación, cuando Cristo habla a través de nosotros, cuando Cristo se expresa a través de nosotros, cuando Cristo es en nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino ahora es Cristo en mí. Esa es la mejor predicación. Seguimos. Los que realmente hemos recibido el mensaje del Evangelio, somos provocados e instados internamente y día a día por esa palabra, por ese mensaje, por esa predicación del Evangelio. No hay forma de evitar la naturaleza de ese mensaje, y lo anunciamos para provocar a otros
a recibirlo. Entonces, si nosotros realmente hemos recibido el Evangelio, la vida de Cristo, el Espíritu, su mensaje, su palabra, su esencia, su sustancia, eso va a provocar una acción. ¿Y cuál es la acción? Que manifestemos esa misma vida, ese mismo espíritu, esa misma sustancia, esa misma esencia. ¿Cómo la manifestamos? En nuestro diario vivir. ¿Cómo la manifestamos? Con palabras. El mismo Evangelio nos va a llevar a expresarlo con palabras, con hechos, con actitudes correctas. Amén. A fin de que sea vivo Cristo en cada uno de nosotros, de que Cristo se pueda ver en nosotros. Si usted cree que Jesucristo es Dios, escuche, si usted cree que Jesucristo es Dios, significa que hay fe en su corazón y por lo cual entiende que Dios mismo se entregó a sí mismo para darle a usted vida espiritual. Y del mismo modo, usted debe de estar dispuesto a entregarse a esa vida, ¿sí? Y renunciar a toda manera vana de vivir. Entonces, si realmente estamos entendiendo que Cristo es Dios y que Dios se entregó por nosotros, de esa misma forma nosotros tenemos que darnos y entregarnos como Él lo hizo. Eso es lo que hace el Evangelio cuando se entiende. En este caso, si lo entendemos con el Espíritu, nos daremos el cuerpo, alma y el Espíritu, porque el Espíritu nos va a llevar a darnos en carne, nos va a llevar a darnos en sustancia. Amén, porque para el Espíritu lo relevante es lo espiritual. Entonces el Espíritu no va a reparar si nos tratan mal. El Espíritu no va a reparar si nos hacen escarnio. El Espíritu no va a reparar si mienten contra nosotros. El Espíritu lo que quiere es mostrar a Cristo. Y esas son circunstancias que al Espíritu le favorecen. Demostrar quién realmente somos nosotros en medio de esa adversidad, en medio de esa prueba. Por eso la escritura anterior decía, propónganse no pensar lo que van a hablar. Porque si empezamos a pensar, lo que vamos a hacer es pensar en nuestra humanidad, pensar en nuestra carne. Y entonces el Espíritu no va a poder reaccionar como Él quiere reaccionar, sino vamos a reaccionar nosotros en nuestra carne. Amén. Entonces entendamos que el Evangelio se entiende como el Espíritu para que podamos reaccionar por el Espíritu. Si lo entendemos por la carne, por el alma, reaccionaremos en nuestras emociones, en nuestro temperamento. Y así es como vamos a seguir viviendo el Evangelio, porque lo estamos entendiendo meramente con el alma y no con el Espíritu. Seguimos. Entonces, si entendemos el Evangelio por el Espíritu, estaremos dispuestos a entregar nuestra vida y renunciar a toda vana manera de vivir. Si usted está convencido de la realidad de Dios y de sus propuestas, o de lo que el Evangelio ofrece, confiese con su boca que Jesucristo es su Señor y pídale a Él que abra sus ojos para entender más y más su Evangelio. Recuerde que cada área de su alma necesita exponerse a esta verdad del Evangelio todos los días hasta que la libertad de esa verdad se vuelva visible y tangible en cada parte de su ser. Entonces nuestra alma tiene que entender esta verdad por el Espíritu, no solamente terrenalmente, sino espiritualmente, para que el alma esté dispuesta entonces a darse en sustancia, generando por el impulso del Espíritu. El Espíritu va a estar pulsando hacia el alma del cómo tiene que vivir, del cómo tiene que entender, del cómo tiene que expresarse. Pero si el alma no se niega a esta vana manera de vivir, entonces el alma no va a poder vivir el Evangelio de una forma espiritual, sino solamente de una forma terrenal. Por eso aquí la enseñanza dice, si usted está convencido de la realidad de que Cristo es Dios, entonces acepte a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y muchos de nosotros decimos estar convencidos de quién es Cristo, de que es nuestro Señor, pero no vivimos como que Él es nuestro Señor, sino seguimos nosotros siendo los señores. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra alma no se ha rendido al señorío. El alma no ha dejado que el Espíritu gobierne, que el Espíritu sea el Señor, sino la que sigue gobernando es el alma, las emociones, las circunstancias, lo temporal, lo pasajero. Entonces no estamos entendiendo verdaderamente que el Evangelio lo que ofrece es muerte, lo que ofrece es rendición, lo que ofrece es humillación, a fin de poderse manifestar. Amén. Por último,
toda persona que no comprende y considera el mensaje y propósito del Evangelio no podrá cumplir los requerimientos del mismo Evangelio. Vuelvo a leer. Toda persona que no comprende y considera el mensaje y propósito del Evangelio no cumplirá los requerimientos de este Evangelio. Lucas capítulo 14, verso 28 es un ejemplo que dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros no consideramos, no comprendemos el mensaje y los propósitos que el Evangelio tiene para con nosotros. Tarde o temprano desistimos del camino cristiano. ¿Por qué? Porque las expectativas que tenemos no son las que el Evangelio ofrece. Amén. Son expectativas humanas, falsas, temporales, almáticas, que están mal enfocadas o que nos fueron predicadas mal y que nosotros las torcimos mal o las malentendimos. Entonces tenemos que llegar al punto de volver a enderezar lo que se torció. Amén. Volver a enfocarnos en lo que es el verdadero Evangelio, lo que el Evangelio realmente ofrece, lo que el Evangelio no ofrece. Amén. Para poder vivirlo y no estarnos lamentando por lo que nos pasa, ¿sí? En este caso, por todo lo malo que nos pasa. Amén.